Este tiroteo fugaz en medio de un barrio residencial no llama la atención en las peligrosas e impredecibles calles de Brasil. Allí, la ley y el caos se enfrentan cara a cara en una guerra imparable. Estos agentes saben que parte de su rutina consiste en perseguir, atrapar y, en ocasiones, disparar a los delincuentes más despiadados. Desde la zona sur de Sao Paulo hasta las fronteras de los ríos en el noreste, el peligro acecha en cualquier lugar y momento. Y la confrontación entre las fuerzas del orden y los delincuentes se vuelve cada vez más brutal. En este nuevo video de Mundo Bélico, te invitamos a patrullar con nosotros distintas zonas de Brasil. Eso sí, te advertimos, abróchate el cinturón porque estos brutales enfrentamientos te harán saltar del asiento. Comencemos. ¡Para! 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 El primer caso nos lleva a la zona sur de Sao Paulo. Era la oscura madrugada del 18 de junio del 2021, cuando una alarma comenzó a sonar. Esta delataba un hecho tan habitual como terrible. Un robo a mano armada en un estudio de tatuajes. La víctima, un hombre que acababa de cerrar su negocio, fue atacado por dos individuos que lo despojaron de todo lo que pudieron encontrar, desde objetos personales hasta artículos del local. Como si fuera poco, uno de los criminales disparó contra él, en un acto que parecía una fría ejecución. La escena fue impactante, pero por algún motivo el arma falló y los delincuentes huyeron. La policía militar, que respondía a la alarma, rápidamente se dio cuenta de la huida de los sospechosos e inició una persecución. Você tá bem? Ele jogou pra cima, mãe. Ele pulou aqui, ó. Pulou aqui, ó. Eita, pessoal tá feliz. Los policías descendieron de la patrulla con armas en mano y se acercaron sigilosos hasta la última posición del delincuente. Los uniformados estaban alertas y preparados para todo. El sospechoso podría estar en cualquier lugar. Lo único que cortaba el tenso silencio era el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Los policías estaban alertas y expectantes. Sabían que la balanza de la justicia, casi siempre en desequilibrio, debía inclinarse a su favor. El criminal no tenía ni tiempo ni espacio para escapar, pero aún así, la presión era insoportable. Como si las mismas sombras del crimen se estuvieran cerrando alrededor de sus cuerpos, acorralándolos sin misericordia. El sudor y el miedo de los agentes se mezclaba con la desesperación. Finalmente, uno de los policías encontró una posible vía de escape del delincuente y dividieron fuerzas para encontrarlo. El policía subió con cautela hasta una avenida. Sabía que si algún cómplice aguardaba allí al delincuente, lo más probable es que le hubieran perdido el rastro para siempre. Pero esa noche, la suerte estuvo del lado de la justicia. Cabo, correu! Para! 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 El delincuente corría frenéticamente, desoyendo las órdenes del oficial que le seguía los pasos mientras reportaba por radio su posición. Una de las patrullas que circulaban por la zona no tardó en responder y acorraló al delincuente. Deita no chão! Deita no chão! No chão! No chão! Põe a mão pra trás! Vai! Põe a mão pra trás! Joga a mão pra trás!
Atrapado, sus sueños de fuga habían sido hechos pedazos por la implacable determinación de las fuerzas del orden. Gracias a la tecnología de las cámaras corporales, lo que sucedió ese día fue registrado de manera detallada. El criminal fue arrestado y llevado al distrito policial número 89, donde el caso fue cerrado oficialmente. En la mente de los policías involucrados, la tensión de ese momento nunca desaparecerá. El peligro acechando, la sombra fugaz del delincuente, la sensación de que cualquier movimiento en falso podría haber sido fatal. En este caso, el criminal no se salió con la suya, pero el trabajo estaba lejos de terminar. En Brasil, la violencia nunca descansa. Este nuevo caso nos lleva a los barrios marginales de Curitiba, al sudeste del país sudamericano. Es el 28 de abril de 2023. El aire de esa tarde estaba cargado de tensión. Un delincuente, desesperado por escapar de la ley, había decidido enfrentar a un agente de la policía militar. Tem cara atrás, Desce, desce os dois. Desce, deita no chão. Una batalla en medio de un barrio residencial se desató. Los disparos resonaron en el aire mientras los policías, armados y entrenados, reaccionaban rápidamente. Los malhechores claramente no tenían en mente entregarse. Uno de los delincuentes, mientras intentaba esconderse detrás de su propio vehículo, disparaba sin piedad. Sin embargo, ante la precisión y destreza de los oficiales de la ley, tomó una medida desesperada. Deita no chão. Un disparo errado, otro repuesto. La persecución terminó con un giro inesperado y rápido, en un barrio donde la violencia ya es parte del paisaje cotidiano. Si bien uno de los delincuentes huyó, el segundo criminal cayó, apresado y rodeado por los agentes del orden. Deita no chão. Lo que comenzó como una huida desesperada se convirtió en una muestra clara de que no es tan fácil escapar cuando el enfrentamiento es directo. Las tácticas de la policía, la precisión de sus movimientos y la rapidez con que respondieron al ataque aseguraron que el criminal no tuviera más opción que rendirse. Las calles de Curitiba, al menos por un momento, respiraban con más calma gracias a la valentía de los uniformados, que no dudaron ni un segundo en arriesgar sus vidas para traer de vuelta el orden, aunque solo fuera por un breve instante. Es momento de conocer nuestro tercer caso. Este nos lleva a la ciudad de Mossoró. La mañana parecía tranquila el día 5 de abril de 2024, pero la tensión de los eventos que sucedían a kilómetros de distancia no era ajena para los habitantes. Prisioneros de la penitenciaría habían logrado escapar, desatando una operación masiva de búsqueda. La Policía Federal estaba preparada para lo peor. Llevaban armas largas y la convicción de usar la fuerza de ser necesario. Las cámaras de seguridad y las grabaciones corporales registraron cada momento crucial de esta operación. Desce, porra! Desce do carro! Essa daí? É isso aí? Desce! 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 Desce, deita! Los oficiales se aproximaron hacia los fugitivos con armas en mano y seguridad en la voz. En estas ocasiones debían imponer autoridad. No podían demostrar miedo o duda frente a los criminales, sobre todo en esos momentos. Sabían que nada hacía más peligroso a un delincuente que verse acorralado por las fuerzas de seguridad.
Deita, porra! É pra deitar! Senta mais lá, quem é? Vocês estão com quem? Deita, meu irmão, bota o... Los primeros sospechosos fueron cacheados por los oficiales para asegurarse que no estuvieran armados y luego fueron detenidos. 2 fugitivos podían ser eliminados de la lista, pero otros aún intentaban huir desesperadamente. Las patrullas recorrían la autopista sabiendo que no había tiempo que perder. De repente, lograron visualizar a un vehículo sospechoso. El motor rugía y el polvo levantado por las ruedas aumentaba la tensión en el aire. Tras una maniobra arriesgada, los oficiales lograron acercarse al auto, forzándolo a detenerse. Con rapidez y precisión, rodearon el vehículo. Los oficiales, con órdenes contundentes, obligaron a los ocupantes del vehículo a acostarse en la tierra, sin realizar movimientos sospechosos. Los delincuentes obedecieron sin oponerse. Sabían que cuando te apuntaban con un arma larga, no tenías muchas opciones. Rápidamente fueron detenidos. La operación fue un éxito poniendo fin a otra peligrosa fuga. El regreso a la penitenciaría fue brutal. Los delincuentes, que habían creído que la libertad les esperaba fuera de los muros de la prisión, regresaron llevando consigo el pesado lastre de sus decisiones equivocadas. La tecnología de las cámaras no solo sirvió para documentar la valentía de los agentes, sino también para evidenciar cada momento del proceso de captura, tal vez como un claro mensaje para quienes pensaran seguir sus planes de fuga. No es tan fácil huir de la justicia. Vamos ahora a otro tipo de enfrentamiento, esta vez por agua. El 24 de septiembre de 2017, en la frontera de Brasil, más precisamente en el estado de Paraná, la lucha contra el crimen organizado se extendió a zonas limítrofes. La Policía Federal, en una de sus operaciones más arriesgadas, se enfrentaba a un grupo de criminales que intentaba escapar por el río. La lucha era realmente encarnizada. Las fuerzas policiales dispararon sin cesar contra una barcaza que trataba de evadir el control, sin importar los riesgos involucrados en la tarea de detención. Con el agua agitándose a su alrededor, la batalla se libró en un campo inusual, donde los malhechores intentaban ganar tiempo mientras transportaban un impresionante arsenal de armas. El entrenamiento fue de una violencia extrema. Los delincuentes no se rendirían fácilmente. Los agentes disparaban sin piedad a la embarcación mientras intentaba escapar. El sonido de las armas en el agua, el riesgo constante de que los criminales lograran su objetivo y la incertidumbre del terreno impredecible hacía que el desenlace de esta operación fuera incierto hasta el último minuto. La barcaza se consumía en las llamas, producto de la intensa balacera. Las fuerzas involucradas creían que habían logrado contener la operación. Pero de repente, desde la espesura de los árboles, una nueva amenaza surgió. Ya, calmaos, que... Apóyense en el palo. Por ahí por donde... Dale, saca la cabeza. Por ahí. Es claro que estos operativos que conllevan un movimiento importante de arsenal y por lo tanto significan mucho dinero, no se ejecutan en solitario. Un segundo frente sorprendió a los oficiales con una brutal lluvia de balas. Los policías no tardaron en responder al fuego y controlar la agresión. Ese día, las fuerzas del orden le dieron un duro golpe al crimen organizado. No solo contuvieron el ataque, sino que lograron hallar un búnker oculto en la región,
y avanzaron con un fuerte operativo. Todo mundo com a mão na cabeça aí, porra. Pra fora aqui, todo mundo. Agora! Para aí. Vem saindo todo mundo aquí. Lo que siguió fue una incautación masiva de armas y municiones, que mostró lo que estaba en juego. Un arsenal que hubiera alimentado la violencia y el caos en la región si hubiera caído en las manos equivocadas. El trabajo de la policía terminó siendo crucial para evitar una catástrofe de mayores proporciones. Y los criminales, que pensaban que podían moverse por las aguas con libertad, se encontraron frente a una nueva derrota. Finalmente, viajamos a nuestro último caso. Este enfrentamiento demuestra hasta qué punto los criminales están dispuestos a arriesgar sus vidas para escapar de la justicia. El 5 de mayo de 2022, en una autopista en el estado de Sao Paulo, un ladrón en motocicleta fue perseguido a gran velocidad por la policía militar. La persecución fue frenética. El ladrón zigzagueaba entre los vecinos, aceleraba a toda velocidad, pero en un último intento por escapar, perdió el control de su moto. La caída fue inevitable. Con el vehículo derrapando por el pavimento, el ladrón terminó tendido en el asfalto, pero estaba lejos de rendirse. Los agentes, sin dudarlo, se acercaron rápidamente y lo enfrentaron. Entre golpes, giros y patadas, rodaron por el césped. Este choque mostró el nivel de violencia que deben sortear las fuerzas del orden. El ladrón pensó que podría escapar, pero la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. Vai, fica na boa, fica na boa. Durante el forcejeo, un arma había caído en las manos del delincuente. El agente, con el pulso firme pero con la tensión evidente en sus ojos, inspeccionó rápidamente la pistola. El metal brillante reflejaba la luz de las sirenas, pero en su interior había algo mucho más oscuro. Un recordatorio de que, hasta en la derrota, el arma seguía siendo un enemigo silencioso, esperando el momento adecuado para atacar. Las escenas de lo que ocurrió esa tarde están impregnadas en la memoria de todos los involucrados. La rapidez con la que se desarrolló el enfrentamiento, la desesperación del delincuente y la valentía de los policías. Los oficiales tenían bien en claro que ese era solo un capítulo más para su carrera. Pero sin duda, para el criminal era un final. En las calles de Brasil, la violencia se siente en cada rincón y el peligro acecha constantemente. Las historias de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los criminales muestran una brutal realidad. Cada uno de estos casos es testimonio del coraje de aquellos que se enfrentan a lo impensable para mantener la paz y el orden. Desde las calles de Sao Paulo hasta las aguas del Amazonas, la policía brasileña no se detiene ante nada para llevar a los delincuentes ante la justicia. Y aunque no todas las batallas se ganan sin heridas, la determinación y el sacrificio de los hombres y mujeres del uniforme aseguran que, al final, la justicia prevalezca. Y ahora sí, luego de haber conocido estos 5 casos de espectaculares enfrentamientos entre delincuentes y policías brasileños, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestra próxima edición de Mundo Bélico.